quedan más puntos. Hay una novela que a mí me impresiona mucho, la he recordado estos días, que tiene que ver con la famosa película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, tan célebre. Salvador Maldonado, a la que yo creo que en su día entrevistamos, hizo un libro impresionante que empezaba con una primera página como muy descriptiva, muy impactante. Decía algo así como que los árabes designaron un trozo, una porción de este país como Mancha, tierra seca, pero tierra rica, tierra pródiga en encuentros con lo sobrenatural, quizá por ese pasado donde se entremezclan tantas sangres y culturas. La provincia de Toledo y un pueblo muy concreto, objetivo del cuarto expediente X de la República esta noche. En este caso nos vamos a Sonseca, 17 de julio de 1935. Algo está sucediendo en la calle de la Parra número 5. Es un edificio donde viven 3 familias. Hay 3 casas pegadas y comparten el patio interior. El matrimonio Cesario Garela y María Martín. Entre ambos tienen 7 hijos. No es el primer matrimonio de ninguno. Han quedado viudos y se han vuelto a unir. Y entre ellos, pues, 7 hijos. Es importante. Empezaron a notar que ocurrían cosas raras. María decía que un día estaban en la huerta, que ella siempre dejaba la cocina echada. Eran tiempos muy duros. La llave siempre cerrada de esa alacena donde guardaban la comida, el aceite. Cuando llega se da cuenta de que esa puerta está abierta. Dice que bueno, puede haber sido un despiste. Entra y ve que está todo revuelto. Hay huevos que están rotos en el suelo. 9, dice ella en el reportaje. Hay también una vasija llena de aceite que ha sido derramada por todo el suelo. Y también el botijo, sal y pimentón. No se han llevado absolutamente nada, pero han destrozado todo. Al día siguiente se ponen a dormir la siesta. Es un caluroso mes de julio. Todos están durmiendo. Y después de esa siesta regeneradora, se levantan. Y vuelven a ver que la cocina que habían dejado cerrada vuelve a estar abierta, y de nuevo el mismo escenario. Pero hay una cosa que hace que llamen a las fuerzas de seguridad, que llamen a la policía. En la jarra de agua alguien había echado una bola de lejía. María decía: nos quisieron envenenar. Denuncian los hechos y la Guardia Civil se presenta en su casa acompañados de un juez. Estando ellos presentes, y te voy a leer literalmente lo que dicen los reporteros, estando ellos presentes, comenzaron a llover cosas y tiestos sobre nosotros. Caían por los 4 costados del patio y no sabíamos de dónde. Esto tiene mucho misterio. A un guardia civil le dieron en el tricornio con la tapa de un puchero que nos había desaparecido el día antes. Los guardias civiles registran los tejados, las habitaciones, las casas que hay alrededor y no descubren absolutamente nada. Es más, cuando estaban lloviendo esa serie de objetos sobre sus cabezas, no paraban de mirar para ver qué los arrojaba y nadie había en los alrededores. Los vecinos, a los que fueron interrogando uno a uno, se reían, decían que no querían comentar nada, que sabían que allí pasaban cosas extrañas, pero que no podían decir nada más, que habían sido testigos de cómo aquello estaba todo revuelto, de cómo esa familia estaba viviendo sucesos que no comprendía. Una vez más el vecindario se agolpaba allí para observar cómo danzaban los objetos, como ocurrió en el caso de Can Palet en Tarrasa. Y llegan los reporteros y ven que hay una chica joven que es hija de Cesario Garela. Esa chica empieza a temblar cuando está escuchando a su madrastra narrar los hechos. Se pone muy nerviosa. La mujer, María, intenta tranquilizarla. Y al final, preguntada por los reporteros, ella dice: es el espíritu de mi madre, que está en pena. Por la noche oigo ruidos muy raros que se me meten en la cabeza. Es el espíritu de mi madre, que está en pena. Intervención del juez, intervención policial. Y estoy intuyendo que como en Tarrasa, como en Granada, como en Málaga, sin respuesta. Llegó la guerra. Sin respuesta ninguna. Había que saber si es cierto que el espiritismo estaba tan imbricado en la sociedad española de la época.
¿Es posible que la Segunda República, con su ideario, permitiese la existencia de personas que decían hablar con los muertos? ¿Había fuerza? ¿Había asociaciones importantes? ¿Es cierto el rumor que indica que algunos de los máximos dirigentes de este periodo de la historia de España, que acabó de forma tan convulsa, pertenecieron a sectas, entre comillas, de esta nueva religión? ¿Es cierto, Santi? Pues es completamente cierto. Y no solamente eso, sino que realmente justo podríamos ubicarlos en ambos bandos de lo que luego sería la contienda civil que seguiría a la Segunda República. Por un lado, hay una vinculación tremendamente importante, sobre todo en Cataluña, entre el espiritismo y algunos movimientos de izquierda, como puede ser el anarquismo, sobre todo. También el nacionalismo catalán tuvo mucho con el espiritismo, y el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, era no solamente un espiritista declarado, sino que patrocinó un congreso internacional de espiritismo en Barcelona, donde él mismo pues cedió los locales donde se iba a celebrar. La propia madre del general Franco también era espiritista y practicaba este tipo de prácticas. Básicamente se trata de algo que efectivamente desde sus orígenes en el siglo XIX, prácticamente en apenas 10 años llega automáticamente a España y arraiga con una fuerza tremenda. Y esa fuerza tremenda viene posiblemente a raíz de unos vientos de cambio que empezaban a sonar en aquellos momentos, y que sí que son los que traen después la Segunda República. La Iglesia estaba preocupadísima. Desde los arzobispados se mandaban instrucciones muy detalladas a los párrocos para que mandasen informes periódicos, no solamente de las personas que, por ejemplo, eran comunistas o leían o estaban suscritos a publicaciones indecentes o eran directamente anticlericales, sino también de aquellos que eran o masones o espiritistas. En ese saco de enemigos de la Iglesia se metía el espiritismo en aquel momento, y no estaban en absoluto descaminados, porque hemos hablado de esa particularidad del espiritismo catalán, que era que estaba profundamente arraigado en esos movimientos de izquierda, en el anarquismo concretamente. En el resto de España era muy amplio el sector de personas interesadas en el espiritismo. Sí es cierto que casi todos de corte progresista, pero también era un entretenimiento que en los salones de buena sociedad pues también causaba furor, y se montaban sesiones de espiritismo más frívolas, no digamos del espiritismo ortodoxo de los seguidores de Allan Kardec, etcétera, etcétera, sino casi como un entretenimiento festivo. Y todo esto iba unido a nuevas formas, nuevos movimientos que venían. Aquellos que practicaban el espiritismo muchas veces también, por ejemplo, eran practicantes del naturismo, que en aquel momento también crece. Curiosamente, muchos espiritistas famosos eran esperantistas, eran personas que estaban interesadas en el esperanto, en esa lengua universal que también había nacido por esas mismas fechas y que intentaba ubicarse y encontrar su lugar en el mundo. Básicamente, el eje en el que se vertebran esas creencias, espiritismo, anarquismo, naturismo, vegetarianismo, etcétera, etcétera, era un eje utópico. Todas estas personas lo que querían era fundar de alguna forma una nueva sociedad con nuevas reglas, con una nueva forma de vida y con una nueva religión, en el fondo basada en la razón, porque qué más razón que algo que se puede tocar, en la que los milagros suceden a ojos vista, y que básicamente está explicada por los propios espíritus. Y bueno, básicamente ese marchamo de identidad es lo que después, en cierto sentido, sirve para estigmatizar al espiritismo. Las mismas leyes y las mismas directrices que se montan para desactivar, saquear, quemar los archivos, encarcelar a sus líderes contra la masonería, son las mismas que se aplican contra el espiritismo.
había centenares de grupos espíritas en España. Simplemente en Cataluña, que era donde estaban muy censados, había solamente 120. Multiplica por el resto de España y podrías superar el millar.